Buenas gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva clase de este curso de reparación y diagnóstico de notebooks. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de resistencia y resistores. Y vamos a tratar específicamente un tema que es muy importante y que hay que tenerlo suficientemente pulido para abordar cualquier placa. Y hablamos de resistencias pull-up, pull-down y divisores resistivos. Es un patrón que se va a repetir una y otra vez en todas las placas, así que hay que tenerlo bien pero bien pulido para que ya sea un movimiento instintivo verlo en la placa y saber de qué se trata. Vamos a hablar sobre estados lógicos, estado lógico alto, estado lógico bajo, y vamos a ver cómo se calcula un divisor resistivo. Y también vamos a ver cómo se aplica esto a las placas y cómo es que nos va a ayudar a diagnosticarlas. Así que vamos con el video. Para poder explicar y entender correctamente qué es un resistor pull-up y pull-down, tenemos que saber lo que es un estado lógico. En la electrónica digital se trabaja con valores definidos, es decir, con voltajes definidos, y existen dos estados que nos van a interesar: el 1 y el 0, estado alto y estado bajo. Vamos a ver las diferencias de estos estados. Estado alto. Cuando existe la presencia de voltaje, se entiende que dicha línea se encuentra en un estado alto o high y se reconoce como un 1 lógico. Si yo tengo una línea y en esta línea tengo un voltaje, suponemos 3 voltios, quiere decir que se encuentra en un estado alto o high. Estado bajo. Cuando se establece la ausencia de voltaje, se entiende que dicha línea se encuentra en un estado bajo o low y se reconoce como un 0 lógico. Cuando yo tengo una línea, la mido y tengo 0 voltios, esto me indica que se encuentra en un estado lógico bajo o low. Y el estado alto es representado como un 1 y el estado bajo es representado con un 0. De esta denominación, de aquí viene el código binario. La electrónica digital está compuesta por unos y ceros. Ahora, sabiendo que existen dos posibilidades, ¿cómo determinamos si una línea se encuentra en un estado lógico alto y cómo determinamos que una línea está en un estado lógico bajo? Para determinar cuándo se trata de un estado alto y cuándo se trata de un estado bajo, se establecen los umbrales lógicos. Umbrales lógicos. Y tenemos dos umbrales. El primero es P y H y el segundo es B y L. B y H quiere decir Voltage Input High. Voltage Input High. Y es el voltaje mínimo que se acepta para considerarlo como un estado lógico alto, o sea, un 1. Repetimos, es el voltaje mínimo que va a aceptar un componente, supongamos, para que esa línea sea considerada como un estado lógico alto. B y L quiere decir Voltage
input low, y es el voltaje máximo que se acepta para considerarlo como un estado lógico bajo, es decir, un 0. Repetimos, es el voltaje máximo que se acepta para considerarlo como un estado lógico bajo. Ahora, existe un tercer estado, además del estado bajo y estado alto, que podría generar una falla o ciertas alteraciones en el sistema, y corresponde al estado indefinido, y se da cuando el valor de determinada línea se encuentra entre ambos valores, entre ambos umbrales. Por lo tanto, la línea, el componente, lo que sea que esté censando esa pista, supongamos, no puede determinar si está en un estado lógico alto o si está en un estado lógico bajo. Veamos todo esto para entenderlo mejor con un ejemplo. En este momento tengo en pantalla un componente, un circuito integrado que es de una placa madre que reparamos hace poquito, y este circuito integrado se encarga de recibir los 19 voltios del cargador y emitir 3 voltios. Este mismo integrado también se utiliza para emitir, por ejemplo, 5 voltios. En este caso, lo que hace es generar 3 voltios para que el resto de la placa funcione. Recibe 19 y genera 3 voltios. Se trata del SI8286. Acá vemos el encapsulado, tiene 20 terminales, 20 patitas. Como en más de una ocasión les he comentado, la metodología que yo utilizo para diagnosticar computadoras y medir componentes básicamente son 3 pasos. Supongamos que yo quiero medir este componente. Tengo dudas de si este componente está funcionando correctamente o si todo el escenario, todas las condiciones están dadas para que funcione. Lo primero que hago es verificar si está siendo alimentado, si recibe los 19 voltios con los cuales se alimenta. Acá me dice el pin 2, 3, 4 y 5 me dicen in. ¿Qué quiere decir? Input. Si yo voy acá abajo, donde me dice pin name, pin number y la descripción, me explica para qué sirve cada pin, qué tarea desarrolla. En este caso los pines 2, 3, 4 y 5 son pines de alimentación. Este circuito integrado recibe la alimentación por el pin 2, 3, 4, 5. Lo primero que hago es verificar si este circuito integrado está siendo alimentado. Lo segundo, me fijo si se está comunicando con su entorno, si está recibiendo algún mensaje o si está emitiendo algún mensaje. Y lo tercero y último es verificar si está llevando a cabo su tarea, es decir, si está generando, en este caso, los 3 voltios, por ejemplo. Supongamos que yo ya verifiqué acá en la placa, me di cuenta que está por el pin 2, 3, 4 y 5, está recibiendo los 19 voltios del cargador. Lo segundo que tengo que hacer es corroborar que esté recibiendo las señales adecuadas y que esté emitiendo las señales adecuadas. En la gran mayoría de los circuitos integrados, por ejemplo este que se encarga de generar un voltaje, tiene que tener una autorización. Va a haber otro componente, como puede ser el controlador embebido, y este componente se va a encargar de habilitarlo. Le va a dar una autorización para que comience a funcionar. Cuando nosotros presionamos el botón de encendido de una computadora, se empiezan a desarrollar ciertas etapas, se empiezan a activar. Y cada una de esas activaciones depende de que, por ejemplo, el controlador embebido lleve líneas de un estado lógico bajo a un estado lógico alto. Y de esa manera es como cuando uno va y quiere prender un velador y presiona la tecla del velador. Lo que estamos haciendo en ese momento es activando el velador. Acá ocurre exactamente lo mismo, solo que hay un componente que se encarga de activar este circuito integrado. Le dice, vamos a funcionar, llegó el momento de encenderse, está todo bien, está todo chequeado, ya sabemos que no hay un corto posterior a vos, por lo tanto podés activarte. Y para eso tenemos que chequear cuál de estos pines es el encargado de recibir esa señal. Y se tienen que grabar en la cabeza
estas dos letritas, EN. EN quiere decir enable o permitir, activar, habilitar. Mediante este pin, el pin número 11, a este integrador le va a llegar una habilitación. Y gracias a esto podemos ver el ejemplo de cómo actúan los estados lógicos en una computadora. Y si vamos a la definición del pin número 11, que es el enable, acá tenemos pin number 11 EN, me dice pin de habilitación: llevar este pin hacia un estado alto para activar el IC, o sea, para activar el circuito integrado. Y acá dice que no hay que dejar flotante este pin. Ahora vamos a ver qué es eso de dejar flotante cuando expliquemos lo que es un resistor pull-up. Y ahora sabemos que este pin, para que se active, el IC, tiene que estar en un estado lógico alto. Ahora que ya sabemos eso, vamos a ir bajando, vamos a seguir buscando hasta encontrar los umbrales. Que los umbrales nos van a ayudar a determinar cuándo una línea va a ser tomada en cuenta como un estado lógico alto y cuándo va a ser tomada en cuenta como un estado lógico bajo. Y acá vamos a hablar de los umbrales. Vamos a buscar la palabra clave, que es enable o EN. Acá tenemos. Aquí tenemos estos dos parámetros, que son los que nos interesan. Acá vemos que dice enable rising threshold, quiere decir voltaje de habilitación, H que quiere decir high, o sea, voltage enable high. Para que esta línea sea tenida en cuenta como un estado lógico alto, el voltaje mínimo que tengo que tener es de 0.8. Esto quiere decir que si yo tengo más de 0.8 voltios, ya tengo 0.9, 1 voltio, 1.1, 1.2, este componente va a aceptar esta línea como un estado lógico alto. Si yo tengo menos de 0.8, no. Se va a considerar un estado lógico alto a partir del 0.8. Y acá abajo tenemos el valor máximo que va a ser tenido en cuenta en caso de ser considerado como un estado lógico bajo. Y acá me dice que es de 0.4. Esto quiere decir que si yo tengo menos de 0.4 voltios, esta línea va a ser determinada o va a ser concebida como un estado lógico bajo. Repetimos, si yo en el pin de enable tengo más de 0.8, tengo un estado lógico alto. Si yo en esta línea tengo menos de 0.4, tengo un estado lógico bajo. Y recién hablamos de un tercer estado. Y esto lo ven clarito acá, porque si yo tengo más de 0.8 o menos de 0.4, genial. Pero ¿qué pasa cuando tengo 0.5, 0.6 o 0.7? Ese es el umbral o el valor indefinido. Está en el medio, porque esto tiene que ser claro. Cuando yo voy y aprieto la tecla de un velador, voy y la aprieto y claramente la aprieto y el velador se enciende. No la dejo en el medio la tecla. En este caso ocurre lo mismo. Para que el circuito integrado pueda detectar que se trata de un estado lógico alto o uno bajo, los valores tienen que estar definidos y tienen que superar el umbral o estar por debajo del umbral, nunca en el medio. Si está en el medio, eso puede generar inconsistencias o puede que el IC no reconozca bien la señal. Por eso es que se determinan tan claramente los umbrales. Ahora que ya hablamos de estados lógicos, ya llegó el momento de ver un poquito de resistores pull-up y pull-down y para qué sirven. Así que vamos de nuevo a la pizarra, así explicamos mediante símbolos cómo es que actúan estos resistores para llevar líneas a estados altos o estados bajos. Ahora que ya sabemos cómo funcionan los estados lógicos, tenemos que aprender cómo se establecen los resistores pull-up y pull-down, cómo se colocan, cómo se utilizan en un circuito para definir estados lógicos. Se pueden utilizar para definir estados altos, estados bajos, eso es indiferente,
pero lo que tenemos que aprender es la diferencia entre un resistor pull up y pull down. Vamos a ver primero el resistor pull up. El resistor pull up se conecta entre el pin de señal y el voltaje de alimentación. ¿Cómo es esto? Supongamos que acá tenemos un voltaje. En nuestra computadora tenemos una línea que tiene 3 voltios y se utiliza para alimentar X cosa, no importa. Y acá tenemos otra línea, que esta línea se encarga de transmitir señales, se encarga de establecer una comunicación entre un IC, supongamos, y no sé, y el controlador embebido. Para que exista, para que se establezca una comunicación entre estos dos componentes, esta línea tiene que estar energizada. Y para eso se coloca un resistor entre medio con un valor determinado, y lo que hace este resistor es llevarle estos 3 voltios acá. A partir de que este resistor conecta esta línea con esta línea pasa a tener 3 voltios. Y lo que va a pasar acá es que cuando el controlador embebido, supongamos, le quiera mandar un mensaje al IC, en este momento esta línea está en un estado high. Pero cuando alguno de los dos le tenga que mandar un pulso negativo, va a hacer que esta línea pase a un estado lógico 0. Lo va a hacer mediante un mecanismo interno y va a hacer que estos 3 voltios caigan en su interior y vayan a GND, vaya a tierra. Suponiendo que el IC le quiere mandar un mensaje al EC, va a hacer que estos 3 voltios vayan a tierra y esta línea de tener 3 voltios pasa a tener 0 voltios. Y de ser un estado alto pase a un estado bajo o low. De esta manera es como se utilizan los resistores pull up. Entonces, lo que hace el resistor pull up es conectar el pin de la señal, que es este de aquí abajo, con el voltaje de alimentación. Esta línea va a ser la que entregue los 3 voltios y este resistor va a estar unificando las líneas y le va a estar dando un voltaje. Y se coloca para que no quede en un estado indefinido. Es decir, hace un ratito hablamos de, viendo el datasheet, nos recomendaba el fabricante que le coloquemos un resistor pull up a la línea de enable para que no quede en un estado flotante. Si nosotros no colocamos nada acá entre medio, no solamente no va a tener voltaje, sino que va a quedar en un estado flotante, va a captar ruido electromagnético, por ejemplo, y puede generar comportamientos erráticos en la línea. Por lo tanto, puede generar comportamientos indebidos en estos componentes. Entonces, esto es mediante un resistor. Esta línea queda energizada con 3 voltios y a partir de ahí se puede establecer la comunicación. Y el uso común que se le da es, por ejemplo, para protocolos I2C, SM-Bus, entre otros. Siempre van a estar presentes estos resistores pull up. Ahora vamos a hablar de los resistores pull down. Y vamos a verlo directamente con un ejemplo. Supongamos que acá tenemos un IC, un circuito integrado, que la función que va a llevar a cabo es censar el botón de encendido para determinar cuando nosotros lo presionemos encender el equipo. Supongamos que esta es la llave de encendido.
Siempre los botones de encendido van a tener un voltaje. Vamos a suponer que tenemos 3 voltios. Estos 3 voltios llegan hasta aquí, siguen su camino y acá se frenan. Y lo que hace este circuito integrado es, mediante una línea, censarlo. Todo el tiempo este IC va a notar que en esta línea hay 3 voltios, salvo que nosotros presionemos el botón, el circuito se cierra y las cargas van a ir por acá, y van a ir hacia GND. Se van a dirigir hacia acá, por lo tanto estos 3 voltios ya no van a estar más presentes y el circuito integrado va a notar ese cambio de estado y va a darle aviso al sistema para que se encienda. Pero acá hay un problema. Si nosotros presionamos el botón y estos 3 voltios se van hasta ground, estaríamos generando un cortocircuito. Por lo tanto, tenemos que meter algún componente que aguante esta caída de tensión, que aguante esta corriente. Por lo tanto, se coloca un resistor pull down. Y de esa manera, cuando presionamos el botón de encendido, va la corriente hacia tierra, pero no se genera un sobreconsumo porque está limitado por este resistor. Y el circuito integrado determina que aquí ya no se encuentran más los 3 voltios, sino que se encuentran 0 voltios. Por lo tanto, tenemos un estado lógico bajo o low. Ahora vamos a hablar de divisor de tensión o divisor resistivo. Divisor de tensión. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para obtener un voltaje específico a partir de una fuente de mayor tensión. Es fundamental para crear voltajes de referencia y lo vamos a ver muchísimo en entradas de alimentación de las notebooks. Yo les voy a dibujar cómo se representa esto en los esquemas y es de esta manera. Tenemos un voltaje input, un voltaje de entrada que está conectado directamente a un resistor, quien a su vez está conectado a otro resistor que está conectado a GND, a ground. Y acá tenemos el voltaje de salida. Entonces tenemos Bin, tenemos R1 y R2. Siempre que vean esto, un resistor conectado a ground, un resistor conectado a un voltaje y entre medio una línea que sale como una referencia, se trata de un divisor resistivo. Recuerden, voltaje de ingreso va conectado a R1, quien a su vez va conectado a R2, quien va conectado a ground. Y entre medio de ambos sale una línea de referencia que es el valor de salida. Se denomina Vout. Este Vout no se utiliza como una alimentación, sino que es para determinar un valor específico. Si hay acá un circuito integrado que esté esperando que en Vout haya determinado voltaje, es solo para censar que haya ese voltaje, no para alimentar el componente. Por lo tanto, podemos decir que también funciona como una señal, no como una alimentación. Vamos a ver ahora la fórmula. La fórmula de un divisor de tensión es la siguiente. Tenemos Vout es igual a Bin por R2 sobre R1 más R2. Este cálculo anótenselo en algún lado porque lo van a tener que utilizar en más de una oportunidad. Si no, también pueden consultar el Electrodoc, que es la aplicación que les comenté, que les recomendé el video pasado,
que ya está configurado para que vos reemplaces los valores y la aplicación ya te detecte cuál es, por ejemplo, Vout o Vin o R2, lo que sea. Pero te ayuda a determinar estos valores. Vamos a ver con un ejemplo. Vamos a suponer que acá tenemos una línea con 20 voltios. Esta línea viene para acá, pasa por R1. Vamos a decir que R1 es de 100K. Y acá tenemos a R2, que va conectada a ground. Y R2 vamos a decir que es de 10K. Y acá tenemos Vout. Y tenemos que averiguar el valor de Vout. Para determinar si este divisor resistivo está funcionando correctamente, tenemos que averiguarlo. Y para eso lo que hacemos es reemplazar los valores, recordemos que esto es Vin, por la ecuación que tenemos acá. Así que tenemos que Vin es de 20 voltios. Y esto tenemos que multiplicarlo por R2 sobre R1 más R2. Entonces, más 100K más 10K. 100 más 10 tenemos 110K. Esto es en ohmios. Ahora, esto lo vamos a dejar así, en 110K. Si acá tenemos en voltios, acá tenemos que poner en ohmios, no en kiloohmios. Así que ponemos 110.000. Y lo mismo acá, no ponemos 10K, sino que ponemos 10.000. Y ahora hacemos la división. Tenemos 10.000 dividido 110.000, que nos da un valor de 0,09. Así que esto lo reemplazamos y ponemos 0,09. Y ahora multiplicamos 20 por 0,09. Y nos da 1,81. Esto quiere decir que Vout, si yo mido en la placa y encuentro en Vout 1,81, quiere decir que este divisor resistivo está funcionando correctamente. Si yo no encuentro este valor, me va a indicar que si yo miro con el multímetro y acá tengo los 20 voltios, quiere decir que los 20 están bien. Algo pasa con estos resistores, alguno de los dos se desvalorizó y eso me está impidiendo que el cálculo se dé correctamente y estoy obteniendo otro valor al que debería. Por lo tanto, esto lo tienen que aprender. Vamos al diagrama de la placa con la que venimos trabajando y vamos a buscar resistores pull-up, pull-down y divisores resistivos. Acá estamos con el esquema, con el diagrama con el que veníamos trabajando, es exactamente la misma placa. Acá tenemos el pin de alimentación principal donde conectamos nuestro cargador. Si vamos por acá vemos que pasa por este inductor, la corriente de cargas. Y acá esta línea recibe el nombre, refresco para los que no lo vienen siguiendo, por el pin 5 y 6. Por acá ingresan los 18,5 voltios del cargador. O sea, entran por acá. Vienen por acá, atraviesan estos dos inductores y una vez que los atraviesan, la línea recibe el nombre de más VA. Esta línea más VA, vemos que por acá abajo, siempre que ven que termina en un circulito así, con un nombre, es porque la línea en otro lado continúa. Así que vamos a buscar en dónde continúa la línea. Yo obviamente ya lo estuve revisando y vi que viene por este lado, más VA, eso que dejamos recién ahí, continúa por acá. Estos 18,5 vienen por acá, atraviesan este diodo. En este diodo van a sufrir una caída de tensión, que es la típica de los diodos, que si lo medimos con el multímetro ahí nos va a indicar. Pueden ser 500 milivoltios, 600 milivoltios, 400, depende del tipo de diodo que sea.
vamos a suponer que caen 500 milivoltios. O sea que por esta parte del diodo entran 18,5 y por acá salen 18. Estos 18 siguen por acá y acá vemos que llegan a un divisor resistivo. ¿Cómo lo identificamos? Porque tenemos un Bin por acá, esto es R1, esto es R2, vemos que está conectado a ground y acá tenemos el valor de referencia. Vemos que esta línea sigue por acá, sigue por acá, sigue por acá y termina en este IC, que es el circuito integrado de carga o IC Charger. ¿Para qué va a utilizar este pin? Es el Enable, hace un ratito lo vimos, y básicamente en este pin tenemos que tener un valor exacto. Yo me preparé por acá el datasheet de este circuito integrado de carga para que ustedes puedan ver cómo es que se diagnostica, por ejemplo, un divisor resistivo. Vamos primero a averiguar con el electrodock, vamos a ver cuál es el voltaje que tendríamos que tener en Vout para luego medirlo y ver si es que está llegando correctamente. Acá, como dijimos, tenemos que más VA llegan a los 18,5, atraviesan este diodo, el voltaje sufre una caída de tensión y llegan 18. Estos 18 llegan al Bin de este divisor resistivo. Yo les voy a poner acá en pantalla, en mi teléfono, que tengo el electrodock, y vamos a calcular un divisor resistivo. Primero nos dirigimos hacia la parte de divisor resistivo y acá lo que hacemos es completar los datos. Acá tenemos Bin, R1 y R2. En Bin vamos a poner 18 voltios. En R1 vamos a colocar el valor de R1, que en este caso son 150K, o sea 150.000 ohmios. Como acá ya tenemos seteado en K en kilo ohmios, ponemos 150 kilo ohmios. Y en R2 vemos que nos marca 10K, 10 kilo ohmios. O sea que colocamos 10 kilo ohmios. Acá ya nos hace la cuenta y vemos que en Vout tenemos 1,125. O sea que el valor que va a salir por ahí en Vout va a ser de 1,125 voltios. Ahora vamos a ver el datasheet de este componente del ISL 6251A, a ver cuál es el valor que yo tendría que tener acá en el pin número 3, el de Enable, para que este circuito integrado de carga se active y comience a funcionar. Acá tengo el datasheet y vamos a buscar los valores admitidos. Y acá estamos. Tenemos el valor, el rango de voltaje en el que va a ser tenido en cuenta como un estado lógico alto o como un estado lógico bajo. Y dijimos recién, el voltaje era 1.1 más o menos, 1.12. Y acá nos dice que para estar dentro del rango tiene que estar por encima de 1.030. Este es el mínimo y este es el máximo. Y nos dice que el máximo es de 1.1. Por lo tanto, el voltaje que tenemos que tener tiene que estar entre estos dos. Y acá nos dice que el típico es de... Me perdí acá. De 1,06. Por lo tanto, si nosotros recién sacamos la cuenta del divisor resistivo y vimos que más o menos nos daba esto, 1.1, medimos en placa y obtenemos en esa línea un 1.1, eso nos va a indicar que se encuentra perfectamente bien el divisor resistivo. Si acá nos da otro valor, nos da 0,6, 1.8, 2.6, quiere decir que estamos teniendo un problema en el divisor resistivo. Y este IC de carga no se va a activar nunca hasta que no arreglemos ese problema. Tenemos que para eso
retirar los resistores, medirlos fuera de placa y verificar si no están desvalorizados. Ahora que ya vimos cómo se ve en un diagrama un divisor resistivo, que como les dije está lleno, van a ver un montón en todo el diagrama, vamos a buscar resistencias pull-up, que como dijimos son las que se encargan de mantener en un estado determinado una línea de voltaje. Le otorgan a una línea que está destinada para ofrecer señales, le otorgan un voltaje, para que los componentes que van a ser los polos en esa línea puedan llevar esa línea a cero y de esa manera generar mensajes en código binario. Para eso voy a buscar acá. Lo más normal, en el uso más normal que se le da a las resistencias pull-up es para protocolo I2C. En un futuro lo podemos llegar a ver, ya es un poquito más complejo de entender, pero quédense tranquilos que lo vamos a ver. Pero lo importante es que acá queremos ver cómo están dispuestos esos resistores para mantener las líneas de señales con voltaje, es decir, energizadas. Yo pongo SDA, que quiere decir línea de datos, y acá por ejemplo encontré dos líneas de datos. Siempre que vean SDA, SCL o SData y SClock, estamos hablando de protocolo I2C o I2 al cuadrado, como lo quieran llamar, que es un medio por el cual los componentes, los dispositivos que componen una placa madre se comunican entre sí, se mandan mensajes. Vemos que acá se convierte con este nombre, vamos a buscarlo por aquí, ponemos buscar y acá nos lleva. Y acá tenemos perfectamente bien, podemos ver dos resistores pull-up. Acá vemos 3 voltios que vienen por acá y mediante dos resistores, acá uno y acá el otro, energizan estas dos líneas. Energizan la línea de datos y la línea de clock o reloj. Dos resistores pull up. El valor también grábenselo porque por lo general estos valores se repiten, suelen ser de 10K, o sea de 10.000 ohmios. Así que tenemos los 3 voltios y mediante estos resistores son energizadas estas líneas. Vamos a buscar otro ejemplo. Ponemos de nuevo SDA y acá tenemos otras dos líneas más, SDA y SCL, línea de datos, línea de clock. Vamos a ver. Bueno, no me deja buscarlo, vamos a escribirlo. MBData2. Buscamos y acá nos manda este componente. Y acá vemos que ocurre exactamente lo mismo. Tenemos los 3 voltios acá arriba y estos 3 voltios son llevados hasta las líneas de clock y data mediante resistores pull up que se encargan de mantener la línea arriba en un estado lógico alto. Repito, al tener en un estado lógico alto permite que los dos componentes, los dos polos o más, porque pueden ser más componentes que estén unidos a esta línea, pero que están unidos a esta línea de señal, puedan mediante mecanismos internos llevar abajo esa línea, llevarla a un estado lógico bajo y de esa manera mandarle mensajes al otro componente. Acá estamos con otra computadora porque la placa que tenía recién, créanme que lo intenté pero no encontré, como es de scrap y no funciona, no encontré ningún componente que tenga comunicación con protocolo I2C. Así que me tomé el trabajo, agarré otra que sé que está funcionando, funciona perfecto. Y acá encontré en la memoria RAM, por lo general siempre en esta es DDR3, pero en los terminales, que este 204 que ven acá por ejemplo, es el pin número 204. Que de un lado es 204, del otro es 203, este que ven acá el segundito es 202 y por lo general siempre el 202 y el 200 equivalen al protocolo I2C, trabajan mediante esa interfaz de comunicación. Lo que voy a hacer ahora, como verán tenemos el osciloscopio ahí en pantalla a la derecha arriba
y lo tengo configurado para captar el protocolo I2C. Recuerden, mediante resistores pull-up, estas líneas se van a mantener en 3 voltios y el sistema va a utilizar esta línea de datos para establecer una comunicación. Sin más palabras, vamos a hacer la medición. Yo voy a tocar acá, todavía no tengo la placa alimentada, yo voy a dejar mi osciloscopio ahí, que esta es una línea de datos, y luego voy a conectar el equipo. Cuando lo conecte, ustedes van a ver que en el osciloscopio, esto que tenemos acá, que es el 0, esta línea amarilla, acá está en 0, cuando yo lo conecte esto se va a ir hacia arriba, se va a ir hacia el 3. 3 voltios equivale a 3 cuadraditos aproximadamente, ya que cada cuadradito equivale a 1 voltio. O sea que si esto sube 3 cuadraditos, voy a tener 3 voltios. Y luego lo voy a frenar. Y nos vamos a poner a investigar un poquito acerca de lo que estamos viendo en pantalla. Yo sé que esta parte les va a volar la cabeza, porque a mí me pasó cuando descubrí cómo se comunica una máquina, cómo se comunican los componentes, los dispositivos de una placa madre, me pareció increíble. Así que vamos sin más palabras a hacerlo. Primero toco acá, alimento la máquina, pongo single y ahí frené. Fue muy rápido lo que ocurrió, pero ocurrió tal cual les expliqué. Primero, esta línea se fue hacia arriba. Voy a ampliar el osciloscopio, así vemos nada más que el osciloscopio. Ahí estamos. Y voy a marcarles con esto. Lo primero que hizo esto fue irse hacia arriba. A ver si puedo ir para atrás. Vamos a achicarlo. Ahí está. Lo primero que hizo esto, del 0 se fue hacia el 3. Y luego empezó a bajar, pero lo hizo en tiempos exactos. Si yo empiezo a ampliar, amplío, van a ver que esto sigue un patrón. No es aleatorio. Por cada tiempo que esto pertenece arriba, esto que ven acá equivale a un 1, a un estado lógico alto. Y cada vez que se va abajo, se va al 0, equivale a un estado lógico bajo. Esto es código binario, esto es comunicación entre dos dispositivos. Y esto se puede decodificar. Yo voy a buscar una imagen que tengo que saqué, porque este osciloscopio permite decodificar comunicaciones. Obviamente tenemos que tener conectado la línea de datos, como es este caso, y también tenemos que tener conectada la línea de clock. Es decir, el osciloscopio lo tenemos que tener configurado para captar ambas líneas al mismo tiempo. Porque está bien, yo acá tengo información, tengo datos, tengo 1 y 0. Pero por ejemplo, si se fijan todo este tiempo que la línea está abajo, ¿cómo sabemos cuántos ceros tenemos? Para eso es que está la línea de tiempo, el clock. Esto quédense tranquilos que más adelante lo vamos a ver el protocolo I2C y vamos a entender perfectamente cómo se comunica un equipo. Pero yo me voy a tomar el trabajo de dejarles una fotito acá arriba en este momento para que puedan ver cómo se decodifica un mensaje, cómo podemos saber exactamente en código binario qué es lo que está diciendo el equipo, y eso luego se puede traducir a código hexadecimal, y por último se puede traducir a un código específico que maneja, supongamos, un circuito integrado. Pero esto que están viendo acá es toda información. Miren, todos los datos que hay, paquetes de datos. Y esto ocurre en menos de milésimas de segundo. Piensen en que las comunicaciones entre los diferentes dispositivos que componen una máquina se dan a frecuencias de entre 100 a 400 kilohercios. Es una barbaridad. Para que tengan en cuenta, un hercio es que la frecuencia, es que la señal cambia una vez por segundo. En un domicilio común tenemos entre 50 a 60 hercios, o sea que la corriente alterna varía entre 50 a 60 veces por segundo.
1000 veces por segundo equivale a 1 kilohercio. Acá tenemos entre 100.000 a 400.000 veces por segundo. O sea, puede cambiar de un estado alto a bajo entre 100.000 y 400.000 veces por segundo. Son cosas que es difícil que quepan en la cabeza para poder entenderlas, pero es así. Una computadora trabaja así de rápido. Y aún así, el protocolo I2C es lento comparado con otros. Pero en definitiva, todo esto es logrado gracias a resistores pull-up que mantienen la línea en alto, y los dispositivos, en este caso por ejemplo una memoria RAM, se encarga de tirar abajo esa línea, de llevarla a un estado lógico bajo y luego volverla a un estado lógico alto y luego volverla a un estado lógico bajo, y de esa manera generar mensajes. Esto es comunicación, es puro, o sea, es pura comunicación entre componentes. Para mí es increíble, estoy seguro que ustedes también lo deben estar pensando del otro lado. Bueno gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado la clase. A mí me encanta hablar de esto, de comunicaciones. Estoy ansioso ya cuando llegue el video en el cual vayamos a ver protocolo de comunicación I2C, SMBus, cómo se comunica una memoria CPI, un BIOS. Me parece lo más fantástico de las computadoras. Así que espero que los apasione tanto como a mí. De paso quiero agradecer a todas aquellas personas que realizan donaciones. Sepan que gracias a ustedes es que el canal puede seguir en pie. Les recuerdo que si desean hacer donaciones, en la descripción del video se encuentran los links para PayPal y para Cafecito. Para los que son de Argentina pueden hacerlo mediante Cafecito, y los que son del exterior pueden hacerlo a través de PayPal. También les quiero recordar que está abierto el canal para los que deseen unirse, para los que deseen abonar una membresía. Eso también es una gran ayuda para mí, y todos los meses voy a ir sacando un video que va a ser específico para que los puedan ver los que estén unidos a la membresía. Así que espero que tengan una excelente semana, que todas las reparaciones salgan adelante, y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.